Un saludo muy especial a todos nuestros televidentes. Gracias por conectarse con nosotros, acompañarnos en este espacio en el Centro de Fe y Culturas. Hoy vamos a hablar de una virtud bien interesante. Quizá a veces no la hemos dimensionado mucho de esta manera, pero cuando hablamos de responsabilidad sabemos muy bien de qué se trata, pero cuando hablamos de responsabilidad digital, quizá todavía no nos hayamos hecho mucho esa pregunta, o a lo mejor sí. Estamos en un momento donde las familias, la comunidad en general, pues en todos los espacios habita la tecnología, los sistemas digitales, y hoy estamos inmersos en ella. Pero quizá nos estamos haciendo muchas preguntas acerca del manejo que estamos teniendo, y por eso tenemos hoy un invitado muy especial que tiene mucha experiencia acerca de la responsabilidad digital, que nos quiere acompañar hoy para hablar de esto. Él es César Lozano, él es escritor, él es conferencista, consultor, y va a estar aquí con nosotros hablando en este espacio acerca de la responsabilidad digital. Bienvenido, César, qué rico que estás con nosotros. Gracias pues por traer este tema que realmente hoy para muchas personas está siendo una preocupación, a veces las mamás, a veces en las mismas organizaciones, las familias. Entonces qué rico que hablemos de eso, pero lo primero es qué rico contarle a los televidentes quién eres, César. Muchas gracias, Paula, por la bienvenida, por invitarme a estar aquí en tu programa. Básicamente, César Lozano es un profesional de la ingeniería, esposo de Ruth, padre de Tatiana Marcela y Juan Sebastián, y un apasionado estudioso del comportamiento humano y sobre todo en los últimos años de las dinámicas digitales y su impacto en la vida diaria de nosotros. Así que encantado de poder contribuir en algo en esta conversación. Qué rico, gracias, seguro vas a contribuir muchísimo. César, empecemos hablando de la responsabilidad digital como una virtud. ¿Cómo hoy que todos tenemos acceso, estamos, digamos, o tenemos un alcance enorme con nuestra tecnología en las casas, en los hogares, en los trabajos, en toda parte, tenemos una herramienta que nos permite estar conectados con el mundo digital? ¿Qué es lo que nos está pasando hoy? ¿Por qué tendríamos hoy que hablar justamente de esa virtud de responsabilidad digital? ¿Qué hace que tengamos que hablar hoy de esto? Bueno, el punto de partida, Paula, es entender que independientemente de la edad que tengamos en este momento, debemos considerarnos como ciudadanos digitales del mundo. Es decir, no somos ajenos, y el tema tecnología no es un tema que implique solamente a las nuevas generaciones, porque para ellos es muy natural o porque son nativos digitales y entonces esa es su realidad. No, para nosotros que estamos un poco mayores, también es nuestra realidad, porque nosotros también tenemos el impacto del volumen de información descomunal que tenemos que estar procesando, los múltiples impactos que tenemos de las redes sociales, de los mensajes por WhatsApp, de los correos electrónicos para quienes están en el mundo corporativo. Así que nosotros no somos ajenos a eso, y están llegando cada vez más tecnologías, y la verdad es que si nosotros no tenemos desarrollada esa responsabilidad digital de la que queremos hablar, pues lo que nos va a suceder es que es posible que nos perdamos en el camino y que esta era digital nos termine abrumando, y yo no quiero ser catastrófico con lo que estoy diciendo, pero nos puede perfectamente desbordar y enfermar. Entonces, en la práctica, las cosas no son ni buenas ni malas, son realidades que hay que saber administrar, y de esa manera pues podemos sacarle mucho placer o podemos generar mucha resistencia, y eso llevarnos a no sacar el gran provecho que puede tener la posibilidad de vivir el nacimiento de una nueva era, que es lo que está pasando en este momento. Claro, César, y cuando estás hablando siento como, inmediatamente me ubico como en el lugar de una mamá que nos está viendo, de un empresario, de cualquier persona, incluso un joven que a lo mejor nos pueda ver y se puede estar preguntando, bueno, acabas de decir una cosa maravillosa, pues es que también de alguna manera una tecnología, una herramienta de estas, pues no la puede satanizar. El asunto es el manejo seguramente que tengamos, pero sentía como, o pensaba aquí, ¿cómo podemos hacernos conscientes? O sea, o más bien la pregunta es, ¿uno puede tener conciencia digital? ¿Uno puede desarrollar la conciencia digital?
Sí, absolutamente, Paula, porque mira, el proceso de hacernos responsables implica necesariamente hacernos cargo de. Ahora, para yo hacerme cargo de, tengo que ser consciente de qué es lo que está sucediendo. Entonces, en pocas palabras, no podemos ser sujetos pasivos de esta realidad que estamos viviendo. Ahora, en ese proceso de ser sujetos activos, lo que debemos entender es un poco cuáles son esas reglas del juego. Yo voy a dar un breve contexto de dónde viene el mensaje que quiero transmitir, para que entendamos un poco buenísimo. de qué va. Hace unos 10 años atrás tuve la fortuna de que me invitaran a participar del ecosistema de Industria 4.0, que finalmente la Industria 4.0 es como el origen de todo este concepto del impacto de las nuevas tecnologías digitales en el mundo. Cuando yo llego allí, no llego por ser ingeniero experto en tecnología, no lo soy. Me invitan es por el conocimiento que tengo de las dinámicas de lo humano para ayudarles a que esos seres humanos, sobre todo en el mundo organizacional, acojan con más facilidad estos temas tecnológicos. Cuando yo llego allí tratando de poner mi granito de arena desde lo humano, me doy cuenta de que es un mundo apasionante porque llegan muchas tecnologías que nos van a facilitar muchísimo la vida, pero adicionalmente, digamos que la moneda siempre tiene dos caras. La tecnología nos cambió el mundo para bien en muchos sentidos. Quiero que quede claro que no estoy en contra de eso, ni mucho menos, pero con pensamiento crítico hay que ser conscientes de que las cosas tienen los dos lados de la moneda. Y entonces estas tecnologías, no por la tecnología, sino por muchos seres humanos que están detrás de esas tecnologías con ciertos intereses, pues están buscando generar cierto efecto en las personas. Y ahí es donde aparece el concepto de conciencia, de responsabilidad digital. ¿Por qué? Porque no podemos ser tan ingenuos de pensar que las cosas se están dando solamente para bien. Infortunadamente, detrás de esto hay muchos intereses de otros niveles que ya no estando adentro los conoce, y entonces para mí fue sorprendente por aquello quizás de que el que no las hace no se las imagina, dirían las abuelas. Claro. Entonces a uno no le cabe en la cabeza lo que uno descubre, cómo hay corporaciones que en el mundo le están invirtiendo millones de dólares a contratar a los científicos del funcionamiento del cerebro más prominentes del mundo, con un objetivo claro, y es cómo lograr que estas tecnologías me permitan llegar al cerebro de las personas para poder influenciarlas, para que tomen decisiones que vayan de la mano con mis intereses económicos, ideológicos, de consumo, etc. Entonces, cuando uno está frente a las tecnologías, hay que tener ese criterio con responsabilidad para decir, esto que estoy consumiendo como contenido, ¿qué puede tener detrás? ¿Cuál es la razón de ser de que me lo presenten con tal frecuencia? ¿Qué interés o qué intención lo acompaña? Y ahí es donde aparece la responsabilidad digital. Y es que uno no puede ser sujeto pasivo del tema, ni mucho menos ingenuo de que detrás sí hay cosas, sí hay intereses realmente, pero pues no estamos desarmados, tenemos pensamiento crítico para atender esa realidad. Tenemos que ser conscientes, no puede ser así de la nada. Claro, César, y entonces, ¿qué hace uno con los hijos hoy? ¿Qué hace uno con los niños hoy que a muy temprana edad tienen acceso a mucha información? Tienen ya un celular, tienen su computador. ¿Cómo las familias, cómo los padres, cómo los niños pueden ir adquiriendo una educación que les permita desarrollar esa responsabilidad digital? Bueno, en tu pregunta está la respuesta. El camino es la educación. Sí. ¿Por qué? Porque no podemos caer en ninguno de los dos extremos. Finalmente los extremos son nocivos, cualquiera que sea. No podemos caer en el extremo de ser laissez-fairistas como líderes, padres o madres, que quiere decir dejar a los hijos hacer lo que quieran y entonces entregarles una pantalla para desentenderme de ellos y que se diviertan y yo poder estar tranquilo haciendo otras cosas. Eso es un extremo nocivo, por supuesto, pero está también el otro extremo de no consuma redes sociales, no se conecte con las pantallas, no se lo voy a permitir hasta que tenga cierta edad, porque también es restrictivo y además es la realidad de esas nuevas generaciones. Eso es algo que no vamos a poder impedir. Claro, por eso los llamamos nativos digitales. Por eso se llama nativo digital. Entonces, no podemos ir contra su naturaleza. Entonces, ponernos en un punto intermedio es el punto clave, pero para estar ahí tenemos que tener educación. Primero como padres, partiendo de esta responsabilidad digital de la que estamos hablando, para asumir también la responsabilidad digital como líderes con nuestros hijos y entender que el camino es un camino de diálogo, es un camino de conversación abierta y transparente, pero que implica también de mi parte como papá o como mamá, que yo esté clarísimamente viendo el consumo de contenidos, los tiempos que está pasando y sobre todo estableciendo conversaciones que me permitan desarrollar en estos chicos
justamente ese criterio que van a necesitar, porque probablemente, pues por estadísticas diríamos, van a tener más tiempo en el mundo digital ellos que nosotros que somos mayores. Entonces, lo mejor que podemos hacer es habilitarlos para que la tecnología no los desborde, sino para que ellos puedan gestionar la tecnología a su favor. Por lo que decíamos, no es ni bueno ni malo, es cómo aprendes a manejarlo. Claro, y para que no corran riesgo, porque finalmente hoy se está corriendo mucho riesgo y sabemos que pues están pasando cosas y por eso pues no la podemos todo el tiempo nombrar como si fuera malo, pero hay que tener esa educación. Cuando estabas hablando, inmediatamente pensaba en que cuando los hijos van creciendo, las familias se van desarrollando, pues las familias se tienen que educar mucho en todo lo que está alrededor de ellos, sexualidad, en temas de farmacodependencia, en la parte afectiva, bueno, todo lo que tenemos que ir viviendo y en nuestro ciclo vital nos vamos desarrollando, pero también educarse en toda la parte digital. Entonces estás haciendo un llamado fundamental y es que yo creo que los primeros que se tienen que educar, o lo que nos estás diciendo, es las familias, pero también las instituciones, ¿cierto? Para entender el manejo que se le puede dar, pero también sacarle el mejor provecho. Hay muchos programas que lo que son educativos, lo que nos ofrece es educación también. Entonces, ¿cómo invitar a estas familias, a estas personas a que busquen un medio, un camino que les permita conectarse con eso? Porque a veces me parece, César, o siento que también hay miedo, como que si yo me meto ahí de pronto entro más de lo que me corresponde y es mejor negarlo, es mejor limitarlo, es mejor cerrarlo, pero si tenemos una comunicación, si tenemos no solo una educación, sino una comunicación más amplia, pues nos damos cuenta de los beneficios también y bueno, y de los límites que tiene. ¿Cómo invitar a caminar por ahí para que desde el miedo, a veces suena muy fea la palabra, pero a veces la ignorancia, cuando no conocemos algo, hace que a lo mejor pues no nos conduzcamos pues por el mejor camino y sacar también provecho, porque la tecnología no es mala, ¿cierto? Así es, Paula. Mira, yo te lo voy a responder desde mi experiencia personal porque Qué rico. Como lo viví en carne propia, claro, pues quiero transmitírselo también sí, a tu teleaudiencia. Sí. A los 50 años de edad yo tuve la oportunidad de incorporarme en ese nuevo mundo. Cuando me invitaron, yo no entendía por qué me invitaban si yo no era un hombre de tecnología. Cuando me dijeron es que sí eres del humano y es justamente la pieza que nos está faltando en el rompecabezas de asimilación de tecnología. Y para mí fue literalmente como volver a nacer, en el sentido de que fue un llamado a entender que esto que está pasando en el mundo cambia tan radicalmente las reglas del juego que lo mejor que podemos hacer para aproximarnos los que tenemos cierta edad es tener una mentalidad de aprendiz, como cuando éramos jóvenes, y decir, de esto pues no tenemos por qué saberlo, pero lo que sí está claro es que tenemos que asumir la responsabilidad de empezar a aprender, corriendo riesgos, equivocándonos, van a pasar cosas que, pero esto no está inventado, lo estamos inventando como humanidad, así que súbete al bus de los que estamos ensayando y aprendiendo. Eso te va a dar un acercamiento, porque es que aquí no hay que ser perfecto, no hay que tener la respuesta correcta, aquí no te van a tomar la lección. El asunto es que empieces a interactuar y tú empieces a descubrir con ensayo y error qué funciona y qué no funciona. Estoy hablando para papá, mamá, claro, ¿vale? Porque eso es lo que naturalmente hacen los niños cuando desde los 2 años pues se les entrega el iPad, ellos lo van descubriendo. Ahora, una cosa es a tener ese descubrimiento como mayores con el criterio que nos da la vida para entender, ok, aquí hay ciertas cosas que funcionan y hay otras que no me gustaría, ¿cómo las puedo yo controlar o gestionar? Y ahí aparece entonces algo. Mira, un algoritmo, una red social está diseñado para que actúe de una determinada manera, que si tú no eres consciente de lo que estás haciendo, te termina dominando, te termina abrumando y termina conduciendo tu comportamiento. Eso está claro, pues podríamos darle doble clic a eso y eso hay mucho para explicar. Pero el punto es que ese mismo algoritmo, si yo conozco cómo funciona, yo lo puedo entrenar para que me entregue el tipo de contenidos que yo quiero ver o que quiero que mis hijos vean. Entonces, por eso te digo, pero tiene que haber un ser humano pensante detrás tomando esa decisión de qué hacer y qué no hacer. Entonces no es satanizarlo, no es quitarles redes sociales, no es impedirles que abran sus cuentas o lo que sea, no, es enseñarlos de que finalmente eso es una herramienta como cualquiera. Ahora, es una herramienta que como tiene un nivel de inteligencia detrás, pues hay que entrenarla y entonces la entrenamos para que nos entregue lo que queremos, no lo que quienes están detrás en el interés pues nos quieran dar, sino lo que nosotros necesitamos que es de utilidad para nosotros. Claro, eso implica acompañamiento, mucho acompañamiento.
y requiere que los papás sean muy atentos, observadores, cuidadores en el punto medio, ¿cierto? En el punto de todo lo que nos has venido diciendo, de entregar, permitir, porque pues eso es ya lo que hay, pero también saber poner ciertos límites. ¿Qué pasa, César, cuando no existe la responsabilidad digital? ¿Cómo las familias o el bienestar de la familia se puede ver, digamos, afectado porque no existan estas familias? También contémosle a los televidentes qué puede pasar, porque a veces lo vemos en muchas partes, estamos en los restaurantes, estamos en conversaciones y pareciera que es más fácil entretener a veces a los hijos, pero no pasa solo en las familias, ¿cierto? Lo vemos en muchos espacios, también incluso organizacionales. A veces es mejor entretener, a veces es mejor obviar, a veces es mejor tapar, cerrar, no ver, no observar, que darle como frente al asunto. ¿Cómo se puede ver afectada la calidad de vida de una familia o el bienestar de una familia, de la sociedad en general, si no somos responsables? Buenísima pregunta, Paula, y si me lo permites voy a dar un mensaje muy directo con toda la intención de que entendamos la dimensión de la consecuencia de no asumir nuestro rol en la responsabilidad digital que nos corresponde. Porque la más fácil al final del día es decir, cuando nuestros hijos van creciendo, si es que él piensa así, pero pues yo no pude hacer nada porque la vida le llegó con unos mensajes que no sé de dónde. No, si pudiste haber hecho unas cosas y haber filtrado en su momento o puesto la conversación sobre la mesa de esos temas que finalmente van a terminar siendo críticos. En la dinámica digital, lo que hay que entender es que si no somos conscientes, si no tenemos esta responsabilidad, mayores y jóvenes, lo que va a suceder es que vamos a terminar abrumados con una cantidad de información, con unas fuentes que nunca verificamos, que finalmente nos van a llevar a convencernos y a generarnos creencias de vida que detonan comportamientos que al final no vamos ni a entender por qué está sucediendo, pero te voy a ir al final del camino para que veamos el impacto de no hacerlo. Hoy estamos viendo una realidad en el mundo, no solamente acá, es en el mundo en función de la salud mental. Y yo te puedo asegurar que ya estando dentro de este ecosistema de Industria 4.0 y cercano a las tecnologías y entendiendo las dinámicas y todo lo que se está haciendo allí, muchas para bien como te decía ahora, también entiendo que una muy buena responsabilidad de los problemas de salud mental que tienen los seres humanos hoy en día está asociado al hecho de no estar entrenados para manejar esas tecnologías y esos mensajes que intencionadamente buscan generarte confusión, generarte falta de claridad, desconectarte del propósito, desenfocarte en la vida, y entonces llega esos momentos donde uno dice, ¿y cuál es mi propósito? ¿Y cuál es mi sentido? ¿Yo qué es lo que tengo que hacer con la vida? Y estoy perdido, Dios mío, ¿qué va a pasar conmigo y el futuro? Y entonces aparece la ansiedad, aparece ese agobio, aparece esa apatía que al final dicen, yo no soy capaz con esto, no tiene sentido. Y ahí para lo que sigue es enfermedad. Entonces es delicado, es importantísimo asumir esa responsabilidad, solamente con la intención de asegurar que como mínimo nuestro entorno familiar, nuestros jóvenes no se vean afectados en su salud mental, porque al final eso va a pegar allá. Claro, es que puede pasar lo mismo que pasa, y ya lo sabemos, y ya hay cifras que pasa, por ejemplo, con una dependencia a las sustancias psicoactivas. Puede pasar exactamente igual. Lo que pasa es que a veces todavía no nos damos cuenta, porque como el chico no está por fuera, llegando tarde, con ciertos comportamientos o síntomas, sino que está en su casa juicioso, de pronto a veces no logramos darnos cuenta que también ahí en el hogar puede estar generándose una dependencia, ¿cierto? Total, Paula, mira, ya que lo mencionas, no lo había dicho, pero me das pie a decirlo, no es que puede pasar, sí. No, es que pasa. Uno ve cómo estos chicos empiezan a sentirse mal cuando no están cerca de una pantalla, cuando se les olvida el celular, cuando no pueden acceder a internet, pues o sea, algo crítico para un joven, y esto no es un juicio, ni mucho menos, sino es una realidad, es llegar a un sitio donde no tengan internet. Eso pues es que lo primero que pasa es que cuando llegan a la casa, ¿cuál es la clave? ¿Cuál es la red? ¿Cuál es la clave? Total. Detrás de eso hay un comportamiento típico del adicto. Claro. ¿Pero adicto a qué? Cuando yo te mencionaba que hay unos doctorados científicos contratados para generar la forma de entrar a tu cerebro, es que lo hacen a través, esta parte ya la científica, lo hacen a través de los chispazos de dopamina que genera el like.
los chispazos de dopamina que genera el chiste, los chispazos de dopamina que genera esa situación que cuando tú ves ese reel, ese video, tú te sientes chévere, pero entonces el cuento es que después te pasan 2 o 3 reels que no tienen nada que ver y ya tú empiezas a decir, pero yo quiero ver otro que me haga reír, y ya estás actuando como un adicto. Y lo que pasa con eso es que cada vez vas a necesitar más placer vía dopamina, y por eso es que ya no te puedes desconectar de las pantallas. Hay un tema así de crítico para que lo hagamos, porque está pensado el futuro. Cuando aparece el concepto del metaverso, es que se establecía, más o menos, eso fue hace unos años atrás, estábamos diciendo que los jóvenes están pasando de 2 a 3 horas en promedio día en el mundo frente a una pantalla. Meta de industria es que pasen las horas conscientes del día, el tiempo que estén despiertos, en la pantalla. Dios, es que... Y para lograr eso nos tienen que generar ese tipo de adicción. Entonces no es que pueden generarnos una adicción, no es que están diseñadas para generarnos adicción, a menos de que asumamos la responsabilidad digital de decir, no, momentico, hasta cierto tiempo, con cierto criterio, esto sí va, esto no va, y de esto hablamos y esto ni lo veas. Mejor dicho, César, ya se nos está agotando el tiempo. Yo tengo un montón de cosas, hubiera querido que habláramos otro montón de cosas muy especiales. Seguramente en cualquier otro momento continuamos con el tema, pero para cerrar me parecería importante, César, que dejaras un mensaje claro, concreto, para que tampoco quede la imagen de que es malo, aunque no lo has aclarado. ¿Qué podemos dejarle a los televidentes acerca de la responsabilidad digital? Vale, entonces lo primero es entender, la era digital que estamos empezando a vivir es un privilegio que tuvieron aquellos que vieron la transición entre la era agrícola a la era industrial. Ahorita estamos viendo esa evolución de la industrial a la digital, y eso es un cambio de paradigma que es fantástico, es asombroso, es para disfrutar lo que viene en inteligencia artificial, lo que viene en las tecnologías de edición genética para la salud, para los negocios, para muchas cosas. Eso es genial. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad que tenemos que tener allí? Entender que bajo ninguna circunstancia nosotros podemos ser sujetos pasivos de esa realidad. Tenemos que hacernos conscientes y hacernos cargo, porque al final eso va a determinar completamente tu realidad. Y no estoy hablando de la realidad dentro de 5 años, dentro de 10 o dentro de 20, no. Estoy hablando de tu realidad en los próximos meses o semanas. Y lo haces a partir de las decisiones que tomes hoy en función de cómo estás interactuando con la inteligencia artificial, con las redes sociales, con el internet, con los mensajes electrónicos, con cualquiera de estas tecnologías. Así que, con conciencia, lo último que puedes hacer es sentirte víctima del tema, porque no es así. Tú tienes la posibilidad de tomar decisiones frente a esa realidad, administrarla y ponerla a jugar a tu favor, sacarle lo máximo y disfrutarte este paseo. No, maravilloso. Gracias por habernos dejado un mensaje tan claro, tan preciso, tan contundente, y seguramente en otro momento te invitaremos. Gracias por estar aquí y gracias a todos los televidentes por habernos acompañado. Qué rico que se queden con nosotros y conozcan nuestras redes sociales, acérquense al Centro de Feiculturas y hasta una nueva oportunidad.